Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es en la forestería y en las celdas. Cuando hablamos de forestería no hablamos de foresta, la foresta son la forêt, que dicen los franceses, no. Estoy hablando de las foresterías, de las hospederías que tenían los antiguos conventos y monasterios. Cuando hayáis escuchado esto, estaréis pensando lo que en realidad es, que vamos a ir a la hospedería del antiguo convento, del convento de San Marcos, el convento de San Bonarola, el convento de Piccolo de la Mirandola, de Poggioiolo, de todos esos personajes tan insignos que estamos recorriendo, tan cargados de arte y que nos están dando tan grandes satisfacciones a la hora de comprender y de entender todo lo que fue la realidad del Renacimiento y su expresión plástica en pinturas, en arquitectura y en escultura. Una de las cosas que más llamaba la atención al mundo antiguo eran tres fenómenos. El sol, que no se podía mirar y por tanto se le consideraba el generador de toda la vida, de todo castigo y de toda bondad. La luna, que era ese fenómeno que se repetía cada noche con su crecer, cenit, decrecer y desaparecer. Y otra de las cosas que les llamaba mucho la atención, asociada también precisamente a la luna, a los hombres antiguos, eran las mareas. Cómo el agua del mar se podía mover hacia arriba y hacia abajo, y llegaron a entender que ese fenómeno mareal estaba muy unido a la luna. Cuando había la luna llena era de un modo y de un horario las mareas, y cuando era la luna nueva era todo lo contrario, en horas a lo que había sido la llena. Entonces todo eso les marcaba mucho y se hacían grandes preguntas y entendían que eso era una cosa común de la mano de la divinidad. Y todo esto me da pie a pensar que muchas veces ya sabemos cómo funciona, dónde está el Sol en el universo, la Luna que es un satélite de la Tierra, cada vez se están lanzando más, hay sondas a un espacio, otro espacio, se investiga, ya hay que si una luna de no sé qué es parecida donde podía haber vida, que las condiciones, bueno, todo esto son como una especie de ciencia ficción, porque el hombre y la mujer necesitan, los seres humanos necesitamos muchas veces explicarnos las cosas que no entendemos y pensar que más allá del sol o de la luna y las estrellas y de esas lluvias de estrellas que ahora ya hay en el verano y esos cielos tan bonitos y estrellados únicos en muchos sitios de nuestra geografía, pues son algo que tiene que tener un sentido y una vida que no comprendemos. Yo no os voy a hablar nada de los ovnis porque eso a veces me produce una cierta sonrisa. Y por eso me preocupa muchas veces cuando el hombre mete la mano en todo lo que es la naturaleza, sobre todo en el mar, y altera todo lo que es su curso. Y cómo luego la naturaleza se venga recuperando lo que era suyo. Suelo ver muchas veces en Ayamonte, en la playa, que es la que más conozco, en la playa de Isla Canela, cómo según los temporales que haya, bueno, puede cambiar totalmente la fisonomía de la playa. Unos meses puede estar, un año puede estar de una manera, ha podido venir un temporal de levante, normalmente de levante, allí el poniente está resguardado por un espigón que hay en la parte de San Antonio de Villarreal, y ese hace que los embates del poniente sean mayores, pero los de levante sí que se notan mucho y desbaratan todo lo que es la playa a veces.
y tiene que venir de oficio el departamento de costas luego a rehacer la playa, y tiene que gastarse muchos cientos de miles de euros en rectificar con la arena, llevándola de una parte para otra, pues en el fondo por los destrozos que hemos hecho el género humano, ¿no? Hemos podido hacer un espigón, me estoy acordando por ejemplo del espigón que hay en el Guadiana, que sí, que evita que el espigón se ciegue y que los barcos puedan entrar y salir por ese espigón, pero lo que hace ese espigón es que el ritmo normal de la arena que se tendría que mover lo corta y lo lanza a una serie de kilómetros más adelante, donde esa arena se deposita muchas veces con muy mala baba y otras veces pues no hay esa nueva acumulación de arena hace de escollera natural profunda, que hace que cuando hay un temporal toda esa arena o bien se la lleve y te la meta dentro del territorio terrestre, o bien se lo arrastre todo hacia atrás y te haga una lengua que te deja un agujero, un vacío allí impresionante. Y entonces hay que pues actuar. Yo esto no lo entendía al principio, no lo entendía demasiado bien, y hace unos cuantos años hubo unas grandes mareas y unos grandes destrozos en lo que es la costa norte peninsular, y estaba hablando yo no sé si era biólogo marino o experto en costas y tal y cual, y en la entrevista que estaba haciendo dijo, bueno, es que claro, todas estas cosas, todo al final es todo lo que le hemos robado al mar y todo lo que le hemos quitado, que el mar se venga de bala marina, y dice, mira, te lo voy a explicar con 4 copas de champán y con 2 tablones. Y yo dije, cáspita, esto ya me interesa. Yo dije, el fenómeno de los destrozos de las grandes mareas, claro, cuando hablo de grandes mareas, en la costa mediterránea, pues una ola grande ya puede ser una ola de 3 metros, pero es que en el Atlántico una ola grande puede ser una ola de 9 y de 10 metros. Cuando estoy hablando de una ola de esos, es como que te venga un edificio encima de 4 o 5 plantas, de 4 plantas por lo menos, que se abate contra una escollera y a veces la destroza. A veces ves escolleras que son una espectacular acumulación de grandes piedras de granito, y a veces viene el mar y le da una patada a todas esas piedras y lo corta como si fuera con un bisturí. He visto moverse escolleras que me he quedado perplejo, porque las había arrancado, las había partido por la mitad y llevaban allí igual 40, 50, 60 años. Bueno, entonces dijo, pues voy a explicar lo de las copas de champán y los 2 tablones. Y entonces dije, bueno, pues voy a prestar atención, porque esto parece interesante. Era un programa de una emisora de las del norte, de televisión, y bueno, salieron allí dejaron el estudio y salieron allí a la acera, al jardín o al parking delante de la emisora, y entonces puso 4 copas de champán en el suelo, vacías. Y cogió un cubo de agua, se puso como unos 4 o 5 metros y tiró al ras del suelo el balde de agua, y el agua pues avanzó hacia donde estaban las copas, se expandió entre ellas y las copas se quedaron intactas, se quedaron quietas. Después cogió 2 tablones, lo puso uno a cada lado de las copas, con el canto hacia arriba, ya me entendéis, generando un pasillo. Lanzó ese cubo entre los 2 tablones, y ¿qué hizo? Que al embutir o al concentrar el espacio en un reducto mucho más pequeño, el agua cobró mucha más fuerza y tiró y rompió las 4 copas. Con eso quiso demostrar que cuando invocamos o cuando alteramos las cosas, cuando les ponemos, por así decirles, laterales, muchas veces podemos contribuir a la destrucción final en el efecto devastador que muchas veces tiene el agua al recuperar su espacio perdido. Por eso, ojo con las espigueras, con todas esas playas artificiales que se han creado pues para vender 1 metro más de playa y ganar un duro más. Ahí entre las picias que hizo una constructora de Huelva que yo conozco en parte, se metió dentro de la línea. Hay una línea de costa que no se puede tocar, pero claro, el dinero es muy goloso, y en una construcción pues dijeron, bueno, pues vamos a falsear la playa, trajeron una draga
hicieron más grande la playa. Entonces, claro, cuando más o menos hicieron la trampa de que cuando se medía la playa había tantos metros y que en tantos metros no se lo saltaba la marea, pero una playa falsa, porque la había hecho una draga. Entonces, al primer temporal, el agua se metía por las ventanas del tercer piso, no digo por las del primero, por las ventanas del tercer piso hizo unos destrozos increíbles. Y de hecho, hoy en día esos edificios que se hicieron con esa pifia administrativa están sometidos al régimen de costas y no los puedes escriturar. Tienes una concesión administrativa, pero luego eso es un follón, no te cubren ciertos seguros, otros sí. Mejor no especular con el mar, sino respetarlo y respetar las líneas de mareas que están muy claritas, porque son las últimas de que han ido entre los 75 y 100 años, y si no ha pasado nada en esos es donde se mantiene la territorialidad terrestre. Y esto lo digo porque me estoy acordando ahora de cómo uno, cuando pasea por Florencia, todavía ve muchas fotos antiguas de lo que supuso una de las veces que el Arno se salió porque hubo un problema con una presa y luego se generó otra represa más abajo con todos los troncos y con todas esas cosas. El caso es que se inundó Florencia y la dejó toda devastada en la planta baja. Ahora ya está todo eso, está muy organizado, el Arno está perfecto, es una de las cosas más bonitas que hay. Cuando la gente va a ver mucho el Puente Vecchio, que es espectacular en Florencia y es un reclamo histórico, ¿no? Pero si uno desanda hacia donde continúa el curso del río Arno, 2 puentes más, llega a un enclave donde hay una presa, donde uno puede estar allí contemplando cómo baja el agua y cómo los campanarios y las torres de Florencia te saludan desde el interior de la ciudad y desde el Trasarno, desde donde tienes una vista que es, no voy a decir escalofriante, pero casi. Y todo eso pues le da una gran belleza. Las ciudades con ríos son espectaculares y Florencia con su Arno es una auténtica belleza. Y nos hemos quedado en la antigua forestería, en la antigua hospedería, una hospedería que está más allá del vestíbulo en el claustro de Santo Domingo, donde estaba él también. Se comunica con el pequeño claustro de la Espesa o de la Compra y se encuentra una gran galería caracterizada por una bóveda de cañón que en un tiempo conducía de un modo directo a las grandes huertas del convento, hoy reducidas a un pequeño jardín, porque claro, como entenderéis, Florencia ha crecido hasta lo inaudito. Y esta estancia fue elegida para alojar a finales del siglo XIX una selección muy particular del museo, que es la dedicada a fragmentos del antiguo gueto hebraico y a diversas construcciones urbanas de valor relevante que nos presentan un recuerdo magnífico del esplendor perdido de Florencia. Entre las que han sobrevivido también algunos fragmentos de la destrucción de barrios enteros, porque ya eran irrecuperables desde el punto de vista higiénico-sanitario, sin posibilidades de saneamientos, casas sin aireación, y los restos se encuentran presentados por tipologías, de acuerdo con el criterio didáctico adoptado por el encargado de la época, que era Guido Cariocci, que tiene el mérito de haberlos salvado. Y en la galería también se abren una serie de pequeñas habitaciones de la hospedería que fueron decoradas por Fray Bartolomé y pintados entre el año 1511 y 1512 en varios lunetos, donde está representado San Vicente Ferrer, Santo Tomás de Aquino, el beato Ambrogio San Sedoni, el siempre repetido San Pedro Mártir, y parece ser que los semblantes de los santos corresponden a la comunidad de dominicos que habitaba en el convento entre los años 1511 y 1512. Hay un Santo Domingo que llama mucho la atención, y es esta una de las 5 imágenes de santos y beatos
de la orden que Fray Bartolomé, como os digo, pintó sobre algunas de las puertas de la hospedería, inspiradas en las que Fray Angélico había pintado también en el claustro de San Antonino, y se diferencian de aquellas por la expresividad de los rostros. Se ven los retratos de los miembros de la comunidad, y por la fuerza de los gestos y de las miradas. Hizo como más humano y más reconocible cada uno de los retratos que estaba haciendo Fray Bartolomé. Y la técnica se basa en una pintura que está un poco ensombrecida y caracterizada por las pinceladas rápidas, que es contemporáneas del retablo de la Señoría de la que vimos. En la habitación cuarta de la hospedería hay un fragmento de pintura mural del siglo XV y presenta una decoración de azulejos mixtilíneos, de dibujos, célebres estas a finales del siglo XIV, con escenas de gusto caballeresco y con medallones y escudos de armas. Procede junto con otros 6 fragmentos salvado durante los derribos de la casa de los Teri o de los Pestioni, de la villa Pestioni, cerca del Palacio Strozzi. Los que conocéis, Palacio Strozzi está cerca de Santa María Novella. Saliendo de la plaza de Santa María Novella, yendo hacia el Arno, por la calle que está a mano izquierda. Luego también hay un árbol sobre la orden de los dominicos, que era algo típico en las órdenes religiosas, porque siempre tuvieron las órdenes religiosas un especial cuidado en demostrar su antigüedad y la gracia divina sobre ellas derramada. Y la orden de los dominicos, tan prestigiosa, con santos, papas, obispos, beatos, insignes miembros, se presentaba ante la sociedad florentina, tanto civil como religiosa, con un despliegue de poder eclesial e imponente. Y miembros del clero y de otras órdenes religiosas contemplan en la muy prolífica realidad de los miembros de la orden de los predicadores y su realidad en conventos, diócesis, archidiócesis, papados, desarrollo intelectual como autores de dogmas, de moral, de exegética y demás materias del saber espiritual, y esto solía situarse en las hospederías conventuales en unos casos, en las sacristías en otro y en las porterías en otro. También dentro de las dependencias de la hospedería hay fragmentos de frescos de edificios notables del centro de Florencia que fueron desmantelados por reubicaciones urbanísticas, y también hay pinturas custodiadas en la zona conventual que en ocasiones se reubican en la zona museística de algunos pintores florentinos no identificados y algunos en proceso de colocarse. Hay un cuadro de San Esteban de Ottavio Vanini, un San Pedro de Verona anónimo, una Madonna con el niño de Cosimo Ulvieli, un Niño Jesús anónimo, obras de vírgenes, de santos, de santas reinas, retratos de damas que podían ser tal vez monjas antes de su consagración, un gran cuadro de la Anunciación que es anónimo, San Juan Gualberto, mártires dominicos. Eso, estoy haciendo un repaso continuado y al final acabamos en un portal, una puerta que es muy bonita, realizada entre 1414 y 1413, que es de Andrea de Nofri, y era una puerta procedente del palacio del gremio de los laneros y sastres, que estaba situado en la plaza de San Andrés, el mismo del que se extrajo el gran tabernáculo de Fray Angélico, que ya vimos que está fechado entre 1413 y 1436, años en que se encargó también el citado tabernáculo. Y juntamente con el gremio de los albergadores permite tener una idea completa de la grandiosa dimensión y del sobrio aspecto de los palacios de Learti, que se llamaba, de los gremios. Y sobre el arquitrabe se encuentran los escudos de los laneros, del capitán del pueblo, de la iglesia florentina, de la República de Florencia y de los güelfos, sobre un campo dominado por los lirios de Anglio,
que era el símbolo, es un símbolo que se ha mantenido, el de los lirios, que se ha mantenido todavía en Florencia. Cruzando la segunda habitación de la hospedería, en la que continúa la exposición de restos de lápidas del antiguo centro de Florencia, se puede visitar en primavera y en verano el pequeño claustro con soportales caracterizados por bóveda de crucería, que es parte residual del edificio construido por los monjes silvestrinos, que se ha convertido y que ha sobrevivido hace unos días, con columnas, pilares con capiteles en formas de hojas acuáticas, y que demuestra que en efecto se remontan al siglo XIV, y que se ha convertido, como os decía antes, debido debajo de las dos bóvedas, a un museo donde se exponen, siguiendo un orden cronológico, losas y escudos familiares trasladados a finales del siglo XIX del cementerio de la iglesia de San Pancracio, uno de los edificios eclesiásticos más antiguos de la ciudad y actualmente sede del Museo Mariani. Y entre las obras más interesantes hay que señalar una losa paleocristiana reutilizada en el siglo XIV y una losa con el escudo de los Prosperi, fechado en 1276 por su antigüedad. Un elemento elegante también en esta zona de finales del siglo XV del abad Vincenzo Trincini. Más allá del interés artístico, el cementerio tiene sobre todo un gran valor histórico por la descripción que ofrece de la composición social de aquel barrio de la ciudad, puesto que cerca de los escudos aristócratas también encontramos los de gente corriente, identificada por su actividad artesanal, profesional o comercial, que nos está representado por los símbolos que tenía cada uno de los gremios. En el patio adyacente, antes llamado Corte del Grano o Patio del Granero, porque antiguamente era usado para depósito de cereales, se encuentran otras portadas y columnas procedentes del desmembramiento de iglesias y de edificios históricos, y entre ellos el portal del Jardín de los Pazzi, así como de importantes como dos cabezas de león del siglo XVI destinadas al friso del tambor de la cúpula del Duomo, diseñados por Agnolo, y que están aquí, que puedes aproximarte a ellos, sus cabezas enormes. Y al volver a entrar a la forestería, hospedería, se halla a la derecha la salida al jardín. Para finalizar de recorrer, hay muchos monumentos fúnebres en las dependencias conventuales, pero yo os voy a destacar solo dos de las muchas que hay, porque si no se nos haría eterno. Hay un monumento fúnebre a Giovanni degli Alessandri, realizado por Stefano Ricci, del que fue el presidente de la Academia de Bellas Artes de Florencia y director de los Uffizi en los años napoleónicos y en la restauración de Fernando III de Augsburgo-Lorena, y se convirtió en estos cargos en un personaje clave en la política artística florentina y de la Toscana en general. Y durante esta época contó con la excepcional colaborador del más insigne escultor de su época, que a mí es una de mis debilidades, que es Antonio Canova, que vivió entre 1757 y 1822, que es considerado el mejor escultor europeo después de Bernini. Y con Alessandri participó en la puesta en valor y realización de copias y obras propias de la cercana Academia de Florencia, que está a escasos 300 metros de donde os estoy describiendo este monumento. Y en reconocimiento a la gran obra y al amor y amistad que tuvo a este convento, le fue erigido este monumento. Y otra de las que llaman la atención, porque es un señor con unas pelucas de estas que recuerdan a los tiempos de la Revolución Francesa, es Josefo Variano, que nació en Florencia, estudió en Pisa y es uno de los más importantes investigadores y experimentadores del Jardín Botánico de Pisa, creador de una bomba de aire con Robert Boyle y otros
sobre luz y electricidad, eran de estos avanzados que había, que muchas veces no llegaron a desarrollar grandes inventos, pero sus teorías son las que luego en el siglo XVIII y XIX sirvieron para gran parte de lo que era la mecánica de la revolución industrial. Y esta parte se cierra con la farmacia del convento, que tiene una espectacular fachada y que era como una especie de parte extramuro desde donde los dominicos suministraban pues los medicamentos y las sustancias para la recuperación de las personas, muchas veces de un modo caritativo. Y estábamos en la parte baja, pero nos queda la parte alta, que es donde verdaderamente nos encontramos en las celdas, por eso he titulado En la forestería y en las celdas, donde nos encontramos de golpe con el esplendor de Fray Angélico, que son los dormitorios de los distintos monjes que él va realizando siguiendo un esquema que vais a ver. Y con lo primero cuando subimos que nos encontramos es con una excepcional anunciación. Las anunciaciones mejores son las que están en el Museo del Prado y probablemente estas son irrepetibles, son muy parecidas aunque no exactamente iguales. La parte alta, la planta superior, fue construida por Michelozzo entre el año 1437 y 1444, por encima de la estructura medieval existente, y se encuentran los dormitorios de los frailes dominicos articulados en 3 corredores, correspondientes a 3 salas del claustro, donde se asoman 43 celdas decoradas en gran medida, no totalmente, pero en gran medida, por Fray Angélico. Son frescos pintados entre los años 1438 y 1443, y el acceso se hace hoy a través de una escalera construida en el siglo XVII para restaurar una de caracol que tenía otro encalave y que en la actualidad nos lleva ante el fresco de la Anunciación. Este es uno de los 3 frescos que Fray Angélico pintó fuera de las celdas, junto con las de Santo Domingo adorando la cruz y la sagrada o sacra conversación llamada Virgen de las Obras, delante de los cuales los frailes rezaban una oración común en los horarios y normas y términos previstos en lo que era la regla de la Orden de los Predicadores. En las celdas se encuentra un fresco en cada una de ellas representativo de la vida y de la pasión de Jesús, destinado a la exclusiva contemplación confal del fraile que ocupaba cada celda. Y en las celdas de Savonarola no hay frescos, porque en un principio se utilizaban como vestidores y algunas celdas fueron demolidas para poder construir un vestíbulo delante de la biblioteca. El ciclo, que es único en todo el mundo, debe considerarse como una obra completa del Angélico, teniendo en cuenta que lo realizó con colaboradores como el joven Gonozzo Gozzoli, puesto que el maestro fue el autor del proyecto total de la decoración temática y de los dibujos preparatorios. Una de las imágenes más célebres, no solo de Fray Angélico y del convento de San Marcos, del que presenta la imagen símbolo, sino que lo es además de la pintura renacentista, porque todas estas celdas, en ellas están contenidas y condensadas las 3 novedades de la nueva época: la pintura de la luz que trae Fray Angélico, la nitidez arquitectónica florentina, que es también la primera que se expresa de una manera clara e identificable, que os voy a decir que si Fray Angélico pintaba un capitel, ese capitel era el capitel de una iglesia, y si vamos hoy en día a esa iglesia todavía vemos que es el capitel con el mismo escudito o con la misma estrella que tenía cuando lo vio Fray Angélico. Y luego el rigor espacial y de la perspectiva, que es el que enmarca la pintura. Estamos hablando del primer cuadro que estamos viendo, estamos hablando de la Anunciación. Y la escena está ambientada bajo un soportal desnudo y sencillo, enlucido con cal, surcado por arcadas de medio punto con capiteles de estilo clásico,
en parte corintios y en parte jónicos, que de cerca recuerdan los soportales de los claustros recién construidos en vida del autor por el maestro Michelozzo, que ahí están en la planta baja del convento, de manera que algunos han sugerido como posible fecha de ejecución la época anterior a 1443, cercana a la construcción de estos soportales. La representación no tiene elementos ornamentales ni episodios colaterales como el destierro del Edén, habituales en las anteriores pinturas sobre tabla, incluso del mismo fraile Angélico, queriendo concentrar la atención sobre la dimensión, diríamos, espiritual o íntima del acontecimiento. Y empezamos a recorrer las celdas de los monjes. Vamos a recorrer algunas porque en otro podcast recorreremos más. A la izquierda de la Anunciación comienza el corredor donde vivían los padres dominicos y los frailes dominicos, porque no todos no eran presbíteros, aunque ahí vivían exactamente los presbíteros y los novicios que iban a ser presbíteros. Fue el primero que construyó Michelozzo para acoger a los frailes recién instalados en el convento del que los silvestrinos, como recordáis en la historia, los monjes silvestrinos benedictinos se habían ido por el intercambio que habían hecho con un convento en Venecia. Y en el año 1437 ya habían sido construidas las primeras 20 celdas, distribuidas a ambos lados del corredor y pintadas poco después por Fray Angélico con frescos, cada una con episodios de la vida de Cristo. En el lado izquierdo se encuentran los frescos autógrafos de Fray Angélico, mientras que en los del lado derecho, a pesar de haber sido ideados por el maestro, fueron muchos ejecutados por sus colaboradores. La primera celda es la denominada Noli me tangere, que es No me toques todavía, pintada entre 1438 y 1433 por Fray Angélico, y crea un Noli me tangere, un modelo iconográfico que perdurará hasta el Renacimiento y se extenderá luego en el Barroco, como puede atestiguarse en el cuadro del mismo tipo realizado por Correggio y que es de 1534 y que está conservado en el Museo del Prado y es tenido por una de las obras más bonitas que hay en ese momento de la pintura. Podéis ver el Museo del Prado, no hace falta ir a Florencia. Y uno de los misterios fundamentales del cristianismo, que es la resurrección, pues solo intenta expresar, según el Evangelio de San Juan, el lugar donde debía yacer el cuerpo de Jesús. María Magdalena tan solo vio 2 ángeles y mientras lloraba la muerte del cuerpo de Cristo, éste se apareció. Y cuando quiso acercarse a él, el Mesías le dijo, no me toques o no me retengas, noli me tangere. Y el episodio evangélico inspiró, como os digo, muchas obras de arte en el Renacimiento, en la que fue habitual asociar a Cristo como un humilde hortelano, con aspecto de hortelano, con un azadón, y aquí está representado pues con un azadón sobre el hombro. Así pues esta fue la confusión que tuvo Magdalena cuando vio aparecer a Jesús, que le dice, oye, si tú eres el hortelano y te has llevado el cuerpo, dime dónde está y yo lo volveré a traer. Y al mismo tiempo Magdalena suele estar representado como modelo de expiación, desnuda o con escasa ropa y con sus largos cabellos cubriendo su cuerpo. Sin embargo, el escenario natural suele ser común en las figuraciones de las palabras de Jesús, un huerto y un jardín en el que Jesús y la Magdalena se encuentran frente a frente tras el milagro de la resurrección, lo que se pone un episodio más en la ambigua y en ocasiones contradictoria relación que hubo entre los dos personajes bíblicos. Está dominada por una clara luz matinal y el colorido muy suave, y María Magdalena aparece en la izquierda, arrodillada y con los brazos extendidos, con una túnica que cubre prácticamente todo el cuerpo, y al lado, pero separado de ella, Jesucristo hace un gesto con la mano derecha para evitar que la mujer se acerque, y su actitud es la de caminar sin que nada le detenga, y lleva en la mano izquierda un elemento que es el azadón, que no cabe duda de lo que quiere representar, que quiere representar un humilde labrador. Y las manos de Cristo y de la Magdalena están a punto de unirse en el centro de la composición,
pero las palabras determinantes del Mesías evitan que la mujer toque, o según otras interpretaciones, que le retenga. Y la escena se sitúa en un entorno más parecido a un jardín que al de un huerto por flores y árboles que dejan constancia de la resurrección y de la vida y del milagro de Jesús, en el que una penada Magdalena se extasía con las palabras que le dirige Jesús, su gran amigo, su gran maestro, y a la que ella seguía, según la historia evangélica, con tanto cariño y con tanto amor. Y hasta aquí nos ha traído en la forestería y en las celdas, en San Marcos, en Florencia. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos haber acercado una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.